El día de hoy vamos a estar hablando del sentido del equilibrio. También vamos a estar hablando del sentido del olfato. Y así de esta forma ya vamos a ir llegando a término. Luego nos va a faltar el sentido del tacto, dolor y el sentido de la vista y el gusto, que es cortito. Correcto, más una clase y vamos a estar terminando. Después solamente vamos a enfocarnos ya en repasar si es necesario o vamos a empezar a resolver casos clínicos, ya que vamos a llegar a tiempo. Les recomiendo que vayan leyendo nada más, porque es demasiado extenso. Ustedes se fijan, con respiratorio, empezamos por respiratorio, pasamos a gastro, endocrino, luego sistema nervioso. Son 4 unidades, son las unidades más largas. Entonces, tienen que ir leyendo para dar aprovechamiento de la materia en sí. Saben que es la materia más importante que van a tener en la carrera prácticamente, ya que ustedes manejan la fisiología, nada más van a tener que anexarle tratamiento posterior a esto. Ustedes saben, cuando está funcionando bien el órgano, van a darse cuenta rápido cuando algo no está funcionando bien, entonces les va a ayudar bastante. Es la materia más importante por la cual van a estar pasando. Luego viene fisiopatología, es una materia bastante importante también, solamente que como que es demasiado extenso, no siempre se profundiza mucho, como es la parte de fisiología, el funcionamiento correcto de los órganos. ¿Correcto? Perfecto. A ver, poco. Vamos a empezar entonces por el sentido del equilibrio. Habíamos hablado que el simple hecho, como habíamos dicho, el simple hecho de mantenerse en equilibrio, de poder caminar, por equilibrarse, o el hecho de escuchar música, van a ser acciones que van a compartir mecanismos de transmisiones similares. Correcto. Y van a implicar dos sistemas sensoriales, como ustedes ya manejan. Uno va a ser el sistema vestibular, correcto, que va a ser encargado del equilibrio, y otro va a ser el sistema coclear, que va a ser encargado de la audición, correcto. Estos dos estímulos van a compartir, como van a ver ahora, similar mecanismo de transmisión, ¿está bien? A través del nervio vestíbulo coclear o nervio auditivo o octavo par craneal, como ustedes ya saben, ¿correcto? El sistema vestibular entonces va a ser encargado del equilibrio y el sistema coclear encargado de la audición. Todo esto va a comenzar en el oído y van a utilizar una célula especializada llamada células ciliadas. Lo mismo tanto para el sistema vestibular como para el sistema coclear, que vamos a estar viendo, que son un tipo de mecanorreceptores y se encargan de transmitir las señales a través del nervio vestíbulo coclear, a través del nervio auditivo, ¿correcto? Perfecto. Vamos a repasar un poquito. El oído externo va a estar compuesto por dos estructuras, o podemos diferenciar dos estructuras. Por un lado la oreja, el pabellón auricular, y por otro lado el meato acústico externo o conducto auditivo externo. Nuestro pabellón auricular acá, esto, y nuestro conducto auditivo externo, esto de acá. ¿Correcto?
Así. Muy bien, a ver, poco la oreja solamente para repasar, ustedes ya manejan esto, es un colgado cartilaginoso ubicado a ambos lados del rostro, correcto, delante de la apófisis mastoideo y detrás de la articulación temporomandibular, perfecto. Gracias a su forma que presenta, ¿cuál es la forma de la oreja? Que es una forma de un embudo, correcto. ¿Para qué? Para canalizar todas las vibraciones, todo el, el, el sonido proveniente o las vibraciones provenientes que vienen a través de la energía eólica, a través del aire, ¿correcto? Su función tiene forma de un embudo, ¿correcto? Para poder canalizar, optimizar de esta forma todas las ondas sonoras y pasar hacia el conducto auditivo externo, ¿correcto? Canaliza, pasa hacia el conducto auditivo externo. De esta manera, las ondas sonoras que ingresan hacia la oreja van a viajar por el conducto auditivo externo o meato acústico externo, como quieran llamarle, y van a llegar a golpear nuestra membrana timpánica. La energía eólica que ingresa acá va a golpear esta membrana timpánica, va a hacer vibrar nuestra membrana timpánica, como habíamos dicho, ¿correcto? Al vibrar esta membrana timpánica va a empezar a mover los huesecillos del oído. La energía eólica va a empezar a convertirse en energía cinética de movimiento, ¿correcto? Mover el martillo, luego el yunque y por último el estribo va a golpear acá la ventana oval a este nivel, ¿correcto? Al golpear la membrana oval, sabemos que acá en la caracola, en el caracol acá, existe la endolinfa, un líquido, ¿correcto? Y al golpear acá la membrana oval empieza a movilizar este líquido, ¿correcto? Entonces, la energía eólica estaba trayendo las ondas sonoras, golpea esta membrana timpánica, mueve estos huesecillos, convierte la energía eólica en energía cinética de movimiento para que el estribo acá golpee la ventana oval y empiece a movilizar estos líquidos, ¿correcto? Convierte entonces en energía hidráulica de movimiento, ¿correcto? Y al movilizar, ustedes saben que ahí se encuentran las células ciliadas especializadas, ¿correcto? Al movilizar este líquido es como si estén empujando a estas células ciliadas, ¿correcto? Y al empujar estas células ciliadas, solamente para recordarse, lo que hacen es abrir de forma mecánica unos canales. ¿Canales de qué? Canales de potasio, ¿se acuerdan? Correcto. Ustedes se acuerdan que la endolinfa, el líquido que está acá, es rica en potasio, ¿correcto? Entonces la concentración de potasio de la endolinfa es mucho mayor que la concentración del líquido intracelular dentro de las células ciliadas, ¿correcto? Entonces, en este caso, la concentración de potasio del líquido extracelular es mucho mayor y entonces si se abren unos canales de forma mecánica por el movimiento de estos cilios, ¿correcto? El potasio va a tender a entrar dentro de la célula. Y al entrar dentro de la célula, el potasio tiene carga positiva. ¿Qué va a realizar? Va a despolarizar la célula de ustedes, ¿correcto? Y al despolarizarle la célula, se activa y envía la señal, ¿correcto? Abre canales de calcio. Estos canales de calcio permiten que los neurotransmisores se junten en la membrana y salgan hacia afuera y se transmite la señal, ¿correcto? Este mecanismo es bastante parecido tanto para el sistema vestibular como para el sistema coclear. Doutor, ¿Sí? os colegas repararam ali, mandou no chat, o senhor não está gravando a clase. Ah, bueno. Suerte que empezamos ahora justito. Muchísimas gracias.
Hay alguien que quiere entrar también, vamos a permitirle entrar. Ahora, aceptar. Permitir. Aceptar. Muchísimas gracias por avisarme. Estábamos en el comienzo. Cuando hay alguien que quiere entrar, me tienen que hablar por el micrófono, porque cuando ya empiezo a ver mi clase no me percato del chat, porque queda oculto, ¿correcto? Cualquier cosa, me habla nomás. Sigamos. Entonces tenemos el oído externo formado, para repasar nuevamente. Por la oreja, correcto, y el conducto auditivo externo. Del oído medio vamos a encontrarle a la membrana timpánica esta y a los huesecillos del oído, correcto. El oído medio, también conocido como cavidad timpánica o caja timpánica. Perfecto. Dentro del oído medio vamos a encontrar los huesecillos del oído, que en conjunto se le conoce como osículos. Correcto. ¿Cuáles son los huesecillos? Son tres. El martillo, de acá, que está unido a la membrana timpánica. Luego el yunque. Y por último, el estribo. Correcto. El estribo es el que golpea esta ventana oval. Correcto. Y de estos lados ya está ya la endolinfa. Líquido. Al golpear nuestro huesecillo, va a empezar a movilizar el líquido. Y ese movimiento del líquido es la que va a desplazar estos cilios. Correcto. Y al desplazar estos cilios va a despolarizar y va a transmitir las señales a través del nervio auditivo. Correcto. Vamos a ver por qué dice acá. Dentro del oído medio encontramos los huesecillos del oído, que en conjunto se conoce como osículos. Correcto. Los huesecillos son tres. Tenemos el martillo, también llamado malleus, correcto. El yunque o incus, como ustedes le conocen mejor. El estribo o estapedio. Todos estos huesos se encuentran entre sí unidos gracias a ligamentos, formando articulaciones de tipo sinovial. Por un lado, el martillo es el que está unido a la membrana timpánica. Correcto, este es nuestro martillo, está unido a la membrana timpánica. Y la base del estribo es la que se encuentra aplicado hacia la ventana oval. Correcto, esta es nuestra membrana oval. Es el estribo el que está aplicado sobre él y que le va a dar el golpe. Perfecto. Un poco. Este es nuestro conducto. Nuestro conducto auditivo externo. Acá está nuestra membrana oval. Correcto. Perdón, nuestra membrana timpánica. Acá están los huesecillos del oído. El martillo, el estribo y el yunque. Correcto. Y acá está nuestro aparato vestíbulo coclear. Esto es nuestro aparato vestibular por arriba, encargado del equilibrio. Enseguida vamos a estar hablando de él. Y esto es nuestra caracola. ¿Correcto? O caracol, encargado de la audición. Los dos se rigen por un mecanismo similar, que es por el movimiento de la endolinfa. ¿Correcto? Tanto el sistema vestibular como el sistema coclear se rigen por el movimiento de este líquido. Explicarle mejor enseguida. Un poco. El oído interno se encuentra en la cóclea. Correcto, esta es nuestra cóclea acá. Donde se encuentran los líquidos cocleares. A su vez, el movimiento de este líquido va a producir la despolarización de las células ciliadas. Y de este modo se transmite el impulso nervioso hacia el cerebro y podemos
el cerebro puede traducir estas despolarizaciones, estos impulsos nerviosos, y así podemos escuchar, ¿correcto? A ver un poco todo lo que ya dijimos. Este es nuestro pabellón auricular o pabellón auditivo. Esto es nuestro conducto auditivo externo. Acá, correspondiente al oído externo. Luego en el oído medio encontramos acá nuestra membrana timpánica y nuestros huesecillos, ¿correcto? Martillo, yunque y el estribo. Y en el conducto auditivo interno, nuestro aparato vestíbulo coclear. Perfecto. ¿Qué más para estar hablando? Todo lo que ya dijimos. Las ondas sonoras en un principio ingresan por la oreja, pasan al meato, canaliza por su forma, ¿saben? Que tiene la forma de un embudo más o menos, para poder canalizar el sonido. Ingresa por la oreja, pasa a través de la oreja, ¿correcto? Pasa al meato acústico externo y luego viaja en una sola dirección para poder golpear nuestra membrana timpánica. Al golpear la membrana timpánica hace que los huesecillos del oído se muevan, ¿correcto? Empiezan a moverse. El martillo que está en contacto con la membrana timpánica empieza a moverse. Al moverse el martillo está unido al yunque. El martillo le mueve al yunque y el yunque le mueve al estribo. Y el estribo golpea acá la ventana oval de esta forma. Martillo al yunque, el yunque al estribo y la base del estribo golpea la membrana, perdón, la ventana oval, como habíamos dicho. Y de esta manera, la base del estribo mueve los líquidos cocleares. Perfecto. Y desencadena la despolarización de las células ciliares y la transmisión del impulso y la generación así de la audición. Correcto. Por eso es que cuando hablamos la clase pasada de la pérdida de la membrana timpánica o de los huesecillos, si ustedes pierden, correcto, estas estructuras, no es que ustedes no van a escuchar más nada, no es que ustedes van a quedar totalmente sordos, ¿se entiende? Porque estas estructuras no son las encargadas de generar el sonido, ¿entiendes? De generar los impulsos nerviosos. ¿Quiénes son los encargados de generar los impulsos nerviosos? Las células ciliadas que se encuentran dentro de la caracola, ¿correcto? Y solamente requiere del movimiento de estos líquidos, ¿correcto? Las células ciliadas de esta forma más o menos. Estos son los cilios, que son de menor tamaño, aproximadamente 15 a 20, y un cilio, o sea, de menor tamaño, y un cilio de mayor tamaño, llamado sinocilio, ¿se acuerdan? El líquido, la endolinfa, al movilizarse, empuja de este lado o empuja en este sentido, ¿correcto? Si empuja de este lado hacia el lado del sinocilio, va a abrir mecánicamente los canales de potasio y va a permitir el ingreso de potasio, el ingreso de carga positiva y la despolarización de la célula. Y eso es lo que va a transmitir el nervio auditivo, ¿correcto? Perfecto, entonces son independientes estas estructuras. Estas estructuras más bien sirven para poder potenciar, ¿correcto?, el sonido, ya que sin estas estructuras vamos a escuchar demasiado bajo, ¿correcto? Alguien te va a estar gritando y vas a estar escuchando como si fuese que te esté susurrando, ¿entiendes? Es un mecanismo de amplificación, tanto la membrana timpánica y los huesecillos del oído. Un poco el inicio de las ondas sonoras, que son energía eólica, que viene a través del aire, pasan al oído medio y se transforma en energía mecánica de tipo cinética, cual causa movimientos, ¿correcto? Entra el sonido acá, a través del aire, energía eólica, va a golpear lo que ya dijimos, va a golpear nuestra membrana timpánica. Al golpear esta membrana timpánica, empieza a vibrar esta membrana timpánica y empieza a moverle al martillo al comienzo, porque el martillo es el que está unido a la membrana timpánica, ¿correcto? Entonces, la energía eólica
se convierte en energía cinética, energía de movimiento. El martillo le mueve al estribo y luego, al yunque, luego al estribo. Y de esta forma, este estribo, correcto, va a golpear acá la ventana oval. Y al golpear la membrana oval, empieza a movilizar este líquido, correcto, que está dentro de nuestro sistema coclear. Y la energía cinética acá se convierte ya en energía hidráulica, porque es movimiento de líquidos, correcto. Perfecto. Y este movimiento de líquidos es la que mueve estos cilios hacia la derecha, permitiendo hacia el cilio de mayor tamaño, hacia el sinocilio, permitiendo la entrada de canales de potasio y generando la despolarización de la célula, ¿correcto? O hacia los cilios de menor tamaño, cerrando los canales de potasio, permitiendo la repolarización de estas células. Perfecto. Muy bien. El aparato vestibular. Estuvimos repasando un poquito el aparato coclear, ¿correcto? Este es nuestro aparato coclear, este es nuestra cóclea, nuestra caracola, y este es nuestro aparato vestibular. Este es nuestro aparato vestibular. Este ya es nuestro nervio, nuestro octavo par craneal, el vestíbulo coclear, ¿correcto? Con sus ramas vestibulares y sus ramas cocleares. Vestíbulo coclear, por eso. El aparato vestibular se encuentra en el oído interno. Ya habíamos dicho eso. El oído interno y contiene las células receptoras para el equilibrio, que a su vez son semejantes a las células receptoras para la audición, las células ciliadas, ¿correcto? Van a generar también, por el mismo mecanismo, el movimiento de los cilios y del sinocilio, que es el cilio de mayor tamaño, que se da a través de los movimientos de los líquidos de la endolinfa, ¿correcto? Va a generar la despolarización de la célula, como vamos a ver enseguida. Ahora, el aparato vestibular comprende los conductos semicirculares, que son 3, anterior, este es el posterior, este es el lateral. ¿Correcto? El utrículo y el sáculo. Esto es nuestro utrículo, todo esto, y esto es nuestro sáculo. ¿No? Esto es nuestro sáculo. Entonces, el aparato vestibular está formado por los conductos semicirculares, por el utrículo y el sáculo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El conducto semicircular es el que va a participar en la aceleración, pero de tipo angular, ¿correcto? Y el utrículo y el sáculo son las que van a tener participación cuando el movimiento es de tipo lineal, ¿correcto? Si es de tipo angular, participa nuestros conductos semicirculares. Te vamos a dar ejemplos. Cuando el movimiento es de tipo lineal, ya sea horizontal o vertical, cuando estamos acelerando y estamos dentro de un vehículo, tenemos una aceleración horizontal, ¿correcto? Cuando estamos subiendo en un ascensor o bajando, tenemos una aceleración lineal, pero de tipo vertical, ¿se entiende? Cuando estamos haciendo una voltereta, tenemos una aceleración, pero de tipo angular. Cuando estamos rotando sobre nuestro eje, tenemos una aceleración de tipo angular, ¿se entiende? Perfecto. Entonces, dijimos que los conductos semicirculares van a participar en la aceleración tipo angular. Conductos semicirculares. Y el utrículo y el sáculo
en la aceleración lineal. Ya dijimos que tenemos 3 conductos semicirculares, anterior, posterior y lateral. Todos ellos se encuentran uno perpendicular al otro. Vamos a ubicarnos siempre. Esto ya ustedes ya conocen, nuestro sistema coclear, y acá nuestro sistema vestibular, del cual estamos hablando ahora. Estos son los conductos semicirculares, 3, ¿correcto? Estas son las ampollas de los conductos semicirculares. Todavía conductos semicirculares, ¿correcto? Los conductos semicirculares contienen endolinfa, perfecto. Y cada uno tiene un extremo dilatado llamado ampolla o ámpula, perfecto. Esto es un extremo dilatado, como recién dijimos, ¿correcto? Es una dilatación en el extremo final del conducto semicircular, ¿correcto? Una dilatación. Y a esta dilatación le vamos a llamar de ampolla o también ámpula, ¿correcto? Como les quede mejor. En la ampolla se encuentra la cresta ampular, el cual tiene las células ciliadas. Estas son nuestras células ciliadas. Se dan cuenta acá, las células ciliadas. Todas estas son nuestras células ciliadas y acá salen sus prolongaciones. En la ampolla se encuentra la cresta ampular, la cual tiene las células ciliadas receptoras para el equilibrio. Y también se encuentran las células de sostén. Así vamos a ver una imagen mejor. Estas células están cubiertas por una sustancia gelatinosa flexible llamada cúpula, la cual cierra la ámpula. Esta es nuestra sustancia gelatinosa, ¿correcto? La cual se llama cúpula. Está acá, ¿correcto? Cúpula. Sustancia gelatinosa, el cual va a cerrar nuestra ampolla o nuestra ámpula, como quieran llamarle. Como si esté cerrando acá, ¿correcto? Muy bien. Y las prolongaciones de estas células ciliadas, como ustedes pueden ver, las prolongaciones de estas células ciliadas se van a encajar en esta cúpula. Y las bases de estas células van a hacer sinapsis acá abajo, como pueden ver, cómo está haciendo sinapsis con las fibras nerviosas aferentes. Perfecto. Se encastran acá en la cúpula y hacen sinapsis por su base, hacen sinapsis acá con las fibras nerviosas aferentes. Perfecto. Creo que hay una imagen que se aprecia mejor. Entonces ya vamos a estar mirando. Aceleración angular, ¿qué dijimos? Los canales semicirculares. ¿Correcto? Bueno, un poco debido a su inercia, la endolinfa se desplaza en dirección opuesta a la rotación durante la aceleración angular. Si vos tenés una aceleración en este sentido, tu endolinfa se mueve en este sentido. Solamente eso es lo que está diciendo, ¿correcto? Esto dobla las prolongaciones de las células ciliadas, lo que modifica su permeabilidad y cambia el potencial de membrana de la célula. Es como si fuese acá está una célula ciliada, ¿correcto? La endolinfa va a movilizarse en este sentido y va a empujar estos cilios en este sentido. ¿Qué va a hacer cuando empuja este sinocilio en este sentido? Va a abrir sus canales de potasio, ¿correcto? Y al abrir sus canales de potasio, ¿qué va a producir? La entrada de canales de potasio, porque la endolinfa es más rica en potasio. El líquido extracelular es más rico en potasio. El intracelular entonces ingresa potasio, potasio tiene carga positiva, despolariza la célula, ¿correcto?
y activa esta célula y envía las señales a través del nervio vestibular. Y sin embargo, las células que se encontraban en este lado, como el movimiento es en este sentido opuesto, correcto, en sentido opuesta a la rotación, estas células van a ser estiradas hacia acá, correcto. A ver un poco si tengo una imagen mejor. Creo que al final hay una imagen donde voy a aclararle sus dudas. Perfecto, vamos a recapitular un poquito. Con respecto a la aceleración angular, tenemos los canales semicirculares. Un poco proporcionan un sentido de aceleración rotacional orientados en los tres planos. Esto ayuda a mantener el equilibrio. Cuando se gira la cabeza, se gira sobre sí mismo o se realiza acrobacia. Perfecto, es movimiento angular, como dijimos. Perfecto. El conducto semicircular anterior, por ejemplo, se va a activar cuando realizamos un salto hacia atrás, por ejemplo, un salto mortal. Correcto. El conducto semicircular posterior, por ejemplo, se va a activar cuando hacemos volteretas sobre nuestro eje, de esta forma, ¿correcto? Y lo mismo que el lateral, sobre el plano vertical, al realizar volteretas, se activa el canal semicircular horizontal. Perfecto. Con respecto a la aceleración lineal, tenemos al sáculo y al utrículo. El sáculo es más sensible a la aceleración vertical. ¿Cómo vamos a tener aceleración vertical? El ejemplo que ya le dimos. Cuando estamos subiendo en un ascensor o estamos bajando en un ascensor. Aceleración vertical. Y el utrículo es más sensible para la aceleración horizontal. ¿Correcto? Muy bien. Esto es horizontal, esto es vertical. Un poco en el piso del utrículo y en la pared del sáculo se encuentran las máculas. Perfecto. Órganos otolíticos, muy parecidos a las crestas ampulares. Dijimos que en los conductos semicirculares se encontraban las crestas ampulares. ¿Correcto? Y dentro de las crestas ampulares, dentro de estas dilataciones, se encontraban las células ciliares. ¿Correcto? Que con el movimiento de los líquidos de la endolinfa va a despolarizarse o repolarizarse. Queríamos hablar más específicamente de eso. Un poquito general todavía. A ver, un poco... a su vez, las máculas tienen las células ciliadas. Como pueden ver acá, estas son nuestras células ciliadas que se encuentran en la mácula. En los conductos semicirculares, estas células ciliadas se encontraban dentro de las crestas ampulares. Ahora vamos a hablar de la aceleración lineal, entonces vamos a hablar del sáculo, del utrículo. Y acá vamos a hablar de una estructura llamada mácula, ¿correcto? O también se le conoce como órganos otolíticos. Perfecto. Las máculas van a ser las que van a tener las células ciliadas. Junto también con la célula de sostén, cubierto acá por una membrana llamada membrana otolítica. Esta es nuestra membrana otolítica. Esto en la mácula, ¿correcto? Recuerdan que acá en la cresta, la ampolla o ámpula, teníamos esta estructura gelatinosa, que era la cúpula, y dentro de la cúpula estaban las prolongaciones de las células ciliadas.
correcto, acá es diferente, en el sacúlo del utrico, acá encontramos las máculas, y las células ciliadas se encuentran, las prolongaciones de las células ciliadas se encuentran dentro de la membrana otolítica, correcto, y en la parte más superficial acá de la membrana otolítica vamos a encontrarle a los otolitos, esto de acá. Acá está nuestra célula ciliada, dentro de la célula, o sea, acá a los lados de la célula ciliada, la célula de sostén, que van a dar el soporte estructural y nutricional a nuestra célula ciliada, correcto, tanto la nutrición como el soporte en sí. Su prolongación en la parte apical, los cilios y el sinocilio, que es de mayor tamaño, van a estar dentro de la membrana otolítica, que es todo esto de acá. En la parte más apical de la membrana otolítica vamos a encontrar otra vez a los otolitos. Acá, lo mismo. Esta otra imagen, lo mismo. Acá están nuestras células ciliadas, sus prolongaciones acá. Ya son las células de sostén, que le van a dar el aporte estructural y nutricional a estas células ciliadas. Esta es nuestra membrana otolítica. Estos son los otolitos. Los otolitos, a su vez, son cristales de carbonato de calcio, que son un poquito más densos que la endolinfa. Correcto. Al ser un poquito más densos, ser un poquito más pesados, ayudan al movimiento de estos cilios. Correcto. Como que se apoyan por estos cilios y empujan estos cilios. Correcto. De acuerdo al movimiento de la endolinfa. Si se mueve en este sentido, la endolinfa, los otolitos también se mueven en este sentido. Se apoyan entonces por los cilios y es como si fuese que de forma mecánica empujan estos cilios, ¿correcto? Para poder abrir los canales o cerrar los canales. Perfecto. Por las prolongaciones, las células ciliadas se encajan en la membrana otolítica. Y las fibras nerviosas hacen sinapsis con las bases de las células receptoras, lo mismo. Las bases hacen sinapsis con las fibras nerviosas, en este caso, perteneciente al nervio vestibular. Estamos hablando del aparato vestibular, ¿correcto? Todas estas fibras nerviosas van a ir juntándose y van a formar lo que es el nervio vestibular o la rama vestibular del octavo par craneal. Perfecto. Pues son las células ciliadas de las máculas las encargadas de transformar la energía mecánica producida por el movimiento en señales nerviosas. Estos son los cilios, ¿correcto? Esta es una célula cilia. Cuando se mueve el líquido, este movimiento, esta energía hidráulica, energía mecánica de movimiento, ¿correcto? Es la que va a convertir el movimiento en sí de este líquido a través del movimiento de estos cilios, ¿correcto? En señales nerviosas, como ya dijimos. También van a abrir los canales de potasio, se va a producir la repolarización celular y se transmite así el impulso nervioso. Perfecto. La célula pilosa, esta es una célula pilosa, una célula ciliar, contiene entre 20 a 50 extensiones piliformes. Estas van a ser sus extensiones piliformes, ¿correcto? Lo mismo, por parte de los conductos o canales semicirculares, tenemos acá la ampolla, esta es nuestra ampolla, y dentro de la ampolla tenemos estas estructuras, que son las cúpulas, y dentro de la cúpula los cilios, ¿correcto? Pertenecientes a las células, que son nuestras células, como pueden ver,
nuestras células ciliares, que son un tipo de neuronas bipolares, si ustedes pueden fijarse acá en la imagen. Seguida vamos a estar hablando de eso. Y por parte del utrículo y el sáculo tenemos a la mácula, que es lo mismo, ¿está bien? Acá están nuestros cilios ubicados dentro de la membrana otolítica. Estos son nuestras células ciliares, como pueden fijarse, como una neurona bipolar. O sea, son un tipo de neuronas bipolares, ¿correcto? Un poco más. Durante lo que ya dijimos también, vamos a recalcar nuevamente, durante la aceleración lineal, en este sentido, horizontal en este sentido, vertical, aceleración lineal, correcto, estamos especificando el sáculo y el utrículo. Las células otolíticas se van a mover, estos otolitos se van a mover con el movimiento lineal y van a hacer que las células ciliadas o los cilios de las células se muevan, ¿correcto? Produciendo una deflexión, así como ya dijimos, de estos cilios. Y la deflexión de estos cilios va a producir la despolarización o la repolarización de las mismas células, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Va a implicar su excitación o va a implicar su inhibición, ¿correcto? Si es en este sentido, va a empujar acá el cilio de mayor tamaño y van a abrir los canales de potasio. Va a entrar potasio y va a excitarle a la célula, ¿correcto? Porque va a despolarizarlo. Si es en este sentido, va a ser lo opuesto, va a cerrar los canales de potasio y va a inhibirle a la célula. ¿Entiendes? Perfecto. Estos son los heterocilios. Son cilios de menor tamaño. Y este cilio de mayor tamaño es el denominado sinocilio. ¿Correcto? Si el movimiento es en este sentido de la endolinfa, ¿qué pasa? Va a empujar este sinocilio y este sinocilio están unidos con todos los otros cilios de menor tamaño por unos puentes. Entonces es como si fuese que este sinocilio le va a estirar a todos estos estereocilios de menor tamaño, ¿correcto? Y va a producir una apertura de los canales de potasio de forma mecánica. En la endolinfa hay gran cantidad de potasio comparado con el líquido intracelular. Entonces el potasio, al abrirse los canales de potasio, el potasio va a tender a entrar dentro de la célula. ¿Correcto? Esto ayudado por su gradiente de concentración nada más. Siempre de una región de mayor concentración a una región de menor concentración. ¿Correcto? Y esto va a producir la despolarización de nuestras células, como ya dijimos. ¿Correcto? Al despolarizarse nuestras células, se sensibilizan otros canales de nuestras células. ¿Correcto? ¿Canales de qué? Canales de calcio. Y estos canales de calcio van a permitir la entrada de calcio. Al ingresar calcio dentro de la célula, este calcio promueve que estas vesículas cargadas de neurotransmisores, ¿se acuerdan? Se funda con la membrana basal, ¿correcto? Se funda y libere su neurotransmisor, ¿correcto? Y de esta forma viaja a través del nervio vestibular ya el impulso, el potencial de acción, ¿correcto? Muy bien. Y si el movimiento de la endolinfa en sentido opuesto es lo mismo, va a empujar este sinocilio y este sinocilio va a empujarle a todos los otros estereocilios y va a cerrar todos los canales. Entonces el potasio ya no va a poder entrar
porque los canales están todos cerrados. Entonces la célula se va a hiperpolarizar, se va a volver más negativo nomás el interior de la célula. Y entonces de esta forma se va a inhibir esta célula. ¿Se entiende? Perfecto. Y todos estos impulsos son transportados hacia el sistema nervioso central y es el que va a traducir, ¿correcto?, el sentido de la ubicación misma. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo yo sé que mi cabeza está mirando hacia arriba? O sea, está elevado hacia arriba, por ejemplo. ¿Entiende? Solamente con mi sentido del equilibrio. ¿Por qué? Porque están siendo activados las células ciliares que se encuentran en el conducto semicircular, correcto, en la parte más anterior, ¿se entiende? Entonces, esos se despolarizan y los de la parte posterior se hiperpolarizan, se inactivan. Entonces, ellos no transmiten información y solo está transmitiendo el que está siendo activado. Entonces, exactamente el cuerpo sabe de dónde está viniendo ese impulso y sabe dónde exactamente estamos, el sentido de la ubicación espacial. ¿Se entiende? Perfecto. Para eso sirve la inhibición de ciertas células y la excitación de las otras células. Perfecto. Si no, el propio cuerpo se iba a entrar en contradicción, en confusión. ¿Se entiende? Y de esta forma no entra. ¿Por qué? Porque si no están activados, están inactivados. Y si están inactivados, no están generando potenciales de acción y no están transmitiendo. Entonces, el cuerpo lee que estas células no están siendo excitadas, entonces no va por ahí la mano. ¿Correcto? ¿Entiendes? Perfecto. Es muy complicado. Acá están nuestros conductos semicirculares. El utrículo, el sáculo, unido acá a nuestro nervio vestibular. Acá está nuestra caracola o nuestra cóclea, unido a su nervio coclear. Correcto, en conjunto forman el octavo par craneal. El nervio vestíbulo coclear o el nervio auditivo. Estas fibras nerviosas aferentes hacen sinapsis con la base de las células ciliadas, receptoras, tanto en las crestas ampulares como en las máculas, como ustedes se pueden fijar acá, tanto en nuestra polla. Estas son nuestras ampollas, estos son nuestros sáculos y nuestros utrículos. Tanto de acá se van las fibras nerviosas como de acá, tanto de la ampolla como del sáculo y del utrículo. Correcto. Y cuyos cuerpos se van a encontrar acá en el ganglio vestibular. El cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio vestibular. Las neuronas del ganglio vestibular son bipolares, como ustedes pueden fijarse. ¿Qué quiere decir eso? Que sus axones se van a dividir en dos ramas. Uno se dirige hacia las máculas o crestas ampulares, como pueden ver acá. Están dirigiendo hacia las máculas o hacia las crestas ampulares. Y la otra es la que va a viajar hacia el sistema nervioso central. ¿Se acuerdan? Cuando habíamos hablado de generalidades del sistema nervioso, habíamos hablado de los tipos de neuronas. Perfecto. Muy bien. Acá, las ramas que se dirigen al sistema nervioso central constituyen la rama vestibular del octavo par craneal. Perfecto. O nervio estatoacústico o vestíbulo coclear, como ustedes le conocen mejor, o nervio auditivo.
Estas fibras de la rama vestibular terminan haciendo sinapsis con neuronas de segundo orden en los núcleos vestibulares, en el bulbo raquídeo, con las neuronas del lóbulo flóculo-nodular del cerebelo. Perfecto. Desde los núcleos vestibulares, la vía nerviosa puede tener ya varias proyecciones. Un poco si acá están sus proyecciones, acá están sus proyecciones. Un poco, vamos a ir resumiendo un poquito acá. Está correcto. Lo que ya dijimos, desde el punto de vista de los núcleos vestibulares, la vía nerviosa, el bulbo raquídeo, la vía nerviosa tiene varias proyecciones. A su vez, si la proyección es hacia el cerebelo, hacia el lóbulo flóculo-nodular, o sea, ¿para qué sirve en realidad? ¿Para qué sirve esta proyección hacia el lóbulo flóculo-nodular? Sirve para la tonicidad de los músculos, ¿correcto? La sensación inconsciente del equilibrio. Esto es lo que nos permite, por ejemplo, correr y mantenerse de pie sin mucha dificultad mediante esta proyección, ya que el lóbulo flóculo-nodular, si se encuentra en el cerebelo, es encargado, correcto, de la sensación inconsciente del equilibrio, correcto. Y el sistema vestibular, los núcleos vestibulares, tienen una proyección hacia el cerebelo, correcto, específicamente hacia el lóbulo flóculo-nodular. Otra neurona, sin embargo, va a hacer sinapsis con el fascículo vestíbulo espinal, encargado del tono muscular de las extremidades, lo mismo. Este es nuestro núcleo vestibular. Se dan cuenta que acá se da su proyección acá se da su proyección acá, hacia el fascículo vestíbulo espinal. Otros también van a hacer sinapsis con los pares craneales encargados del movimiento ocular. ¿Cuáles son esos? Ya habíamos hablado, el tercer, el cuarto y el sexto par craneal. Correcto, estos son los encargados, ¿se acuerdan? Del movimiento ocular. ¿Para qué esto? Para la sensación del equilibrio. Por ejemplo, si ustedes se están caminando, se tropiezan, enseguida ustedes ya fijan la mirada con el sentido del equilibrio mismo, ¿entiendes? Para eso está esta proyección hacia los pares craneales encargados del movimiento ocular, ¿correcto? Y otra va a ser sinapsis con el tálamo. Acá. Que va a conectar la circunvolución postcentral. ¿Se acuerdan de la circunvolución postcentral cuando hablamos de cerebro? Es encargado de la propiocepción o orientación del espacio, ¿correcto? Y ante esto, también tenemos la capacidad de la propiocepción, ¿correcto? U orientación consciente del espacio. Perfecto. Estos son las proyecciones que puede tener desde el núcleo vestibular, ¿correcto? Tanto al flóculo nodular, el cerebelo, al fascículo vestíbulo espinal, a los fascículos encargados de la inervación de los músculos motores del ojo y al tálamo. Perfecto. Son las proyecciones ya de nuestros núcleos vestibulares, ¿correcto? Donde va a terminar finalmente nuestro octavo par craneal. Perfecto. Las ramas vestibulares van a terminar haciendo sinapsis con neuronas del segundo orden, por eso dice, ¿correcto? En los núcleos vestibulares, llegan al núcleo vestibular y ahí van a realizar sinapsis con otras neuronas, ¿correcto?
Perfecto. Con respecto al potencial de acción, lo mismo que habíamos hablado, mismo mecanismo. ¿Se dan cuenta en la imagen? Cilio de mayor tamaño, sinocilio. Estos son los estereocilios o cilios, ¿correcto? Son de menor tamaño. De forma mecánica, por el movimiento del líquido, empuja el cilio, permite la entrada de canales de potasio. Al entrar el canal el potasio, ¿correcto? Ocurre la despolarización. Después de la despolarización, hay hay abertura de canales de calcio y por ende entrada de calcio en el interior de la célula, lo que va a permitir que las vesículas cargadas con neurotransmisores se difundan, ¿correcto? Y así viaje el potencial de acción, el estímulo. El potencial de membrana en reposo con respecto a las células del equilibrio, células receptoras del equilibrio, es de negativo 60 milivoltios. ¿Correcto? Este es el potencial de membrana de reposo. Y cuando estos cilios van a doblarse hacia este sentido, el potencial va a cambiar hasta menos 50 milivoltios aproximadamente, lo que corresponde o lo que provocaría la despolarización de la célula, ¿correcto? Y por consiguiente, ¿verdad?, la generación del potencial de acción. Sin embargo, si el movimiento ciliar es en sentido opuesto, se produce la hiperpolarización o la inhibición de la célula. Acá, las células ciliadas receptoras para el equilibrio tienen un cilio más alto que se llama sinocilio, lo que ya habíamos hablado ya, o cinetocilio o cilio verdadero, correcto, que es este acá, que es de mayor tamaño. Los demás cilios disminuyen en altura a medida que se van alejando del sinocilio, como pueden apreciar en la imagen, y se le llama estereocilios. Cuando estos estereocilios se inclinan hacia donde está el sinocilio, se produce la despolarización, que es decir, en este sentido, se inclinan hacia el sinocilio, ¿correcto? Y abren entonces de forma mecánica los canales de potasio, ingresa potasio y se produce la despolarización, ¿correcto? Y cuando los heterocilios se inclinan a dirección contraria a donde está el sinocilio, se produce la hiperpolarización, lo que ya dijimos, ¿correcto? Esto ocurre con movimientos giratorios, tanto lineales como angulares en la cabeza. Perfecto. Nuestro sinocilio, nuestro estereocilio de menor tamaño. Nuestra célula ciliar. Un poco está en reposo. Cuando los estereocilios se mueven en dirección al sinocilio, ¿correcto? Se abren los canales de potasio, ingresa potasio, esto despolariza a la célula, abre canales de calcio, o sea, se despolariza la célula y se abren canales de calcio. Este calcio permite que estas vesículas de transporte se unan acá en la parte más basal de la célula y se exterioricen, ¿correcto? Liberando así su contenido, sus neurotransmisores que van a propagar el impulso nervioso. Sin embargo, si el sinocilio se mueve en dirección a los estereocilios, ¿correcto?, va a cerrar estos canales y va a producir la inhibición de la célula. A su vez, dijimos que al comienzo dijimos que ¿cómo se dice? Los estereocilios están unidos entre sí mediante enlaces o puentes, como quieran llamarlo. También se le puede llamar uniones tipo punta o uniones en punta.
un poco... Ustedes saben que el líquido o la endolinfa es rica en potasio, ¿correcto? El líquido intracelular es más pobre en potasio comparado con el líquido extracelular, comparado con la endolinfa. Cuando el estereocilio, o sea, los estereocilios se inclinan hacia el sinocilio, se abren los canales de potasio. Entonces, como acá hay más potasio ayudado por su gradiente de concentración, va a ingresar dentro de la célula. Y el potasio tiene carga positiva, entonces va a llevar su carga positiva y va a despolarizarla a la célula. ¿Correcto? Esta despolarización va a permitir la apertura de canales de calcio. Va a ingresar calcio y calcio va a promover la fusión de las vesículas cargadas con neurotransmisores con la membrana basal y su posterior liberación hacia el espacio sináptico y posterior propagación del potencial de acción. ¿Correcto? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. A ver un poco. Evelina Cristina, todo plantón, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Perfecto. Entonces vamos a tomar agua un ratito, 5 minutitos, y seguimos, ¿está bien?